electrónico debe manejar el geoblocking para respetar el tema de los derechos de autor. Pero si yo te dijera que el 80% de los editores latinoamericanos editan menos de 50 títulos al año, te diría que cualquiera de esos 80% estaría loquísimo e interesadísimo en decir, a mí no me importa usted dónde lo venda, véndamelo legalmente, véndamelo en Pakistán, véndamelo en Australia, y se vende. Entonces, resumo la pregunta contestando, diciéndote, uno, si hay manera de hacerlo tecnológicamente, es el concepto de geoblocking, pero dos, no necesariamente el concepto de geoblocking, que es algo en contravía del acceso universal, le va a interesar a todos los editores. A editores muy grandes les puede interesar por obvias razones, a editores más chicos, que seguramente habrá algunos aquí, o seguramente muchos en este auditorio, les podrá interesar que si Gandhi vende un ebook, está en México, pero yo en Colombia poderlo comprar, ¿correcto? Legalmente, regulado, monitorizado, etc. Tenemos espacio, por favor, para dos preguntas más, para salir a la pausa de café, por favor. Sí, Jaime, muchas gracias. Es importante la contextualización que hiciste de toda la evolución del mercado del libro, para dónde podrían ir las librerías o dar al menos una solución. Pero faltó realmente cómo es el negocio, es decir, ¿va a haber un espacio adicional o te contactamos aquí para ver cómo es? Pues se pueden sacar algunas inferencias por la charla, ¿no? Pero realmente explicarnos cuál es el proceso, porcentajes de derechos de autor, logística. Vale, Jaime, listo, gracias, tocaya. Lo voy a decir, esto no es ningún misterio, voy a decir un poco rápido, pero espero que se entienda. Los distintos actores globales tienen sus propias filosofías. Si usted hace una aplicación en iPad o para Apple, de entrada por derecho, Apple se va a quedar con el 30%. Esa es su política. Esa es la razón por la cual muchos que han hecho aplicaciones que estaban vendiendo en su web por medio de su aplicación han tenido que cerrar las aplicaciones porque Apple en sus nuevas políticas no permite que eso pase. ¿Correcto? Google está un poco más por los mismos porcentajes, pero por ejemplo Google sacó un proyecto que se llama Google One Pass, que es un proyecto de textos cortos, y Google se está quedando solamente con el 10%. El 90% para quien lo hace. Esos temas son preocupantes cuando usted observa, por ejemplo, en Estados Unidos, el año pasado fueron 1 millón de títulos los que se editaron. De ese millón de títulos, 750.000 fueron self-edition. Obviamente en esos 750.000 habrá cualquier cantidad de cosas buenas, algunas, y muchas seguramente no tan buenas. ¿Cómo funciona el esquema? Como no más tradicional, pero más lógico dentro de lo que yo he venido diciendo de la cadena de valor, haciéndola más eficiente. Hoy en día, una librería que venda un libro electrónico se está quedando con el 25% de la venta. Evidentemente, seguramente va a ganar menos vendiendo un libro electrónico que vendiendo un libro en papel. Eso nos pasa a nosotros. Y nosotros perfectamente pudimos haber dicho, no vamos a vender libros electrónicos porque vamos a ganar menos. Aquí es usted cómo asume el tema. ¿Correcto? El editor es quien tiene que encargarse del tema de los derechos de autor. No es lógico que un distribuidor de contenidos digitales, llámese como se llame, llámese Liganda, llámese Publidiza, llámese, yo qué sé, el FENAC, llámese como las de cualquiera que hay en Brasil, entre a hacer la gestión con el autor. El distribuidor de contenidos digitales es el que hace que los contenidos puedan estar seguros, en unos esquemas de servidor, etc. Si ese es el modelo, se va a quedar con el 45%. Si ese libro se vende, a ver, lo voy a pintar de esta manera. Si el libro se compra en Gandhi, con el permiso de Alberto, Gandhi tiene el 25%, ¿correcto? El editor se debe quedar con el 55%, el otro 20% será el distribuidor de contenidos digitales. Igual pasaría para una librería física. Si una librería física vende un libro impreso bajo demanda o un libro electrónico, se queda con el 25%. ¿Qué es lo interesante en el modelo de impresión bajo demanda? Ahí vimos los precios, vimos que por ejemplo había un libro de impresión bajo demanda que costaba, no sé, como 50.000 pesos. Si ese libro se vende, ¿cómo funciona ahí el negocio? Es más un royalty, el editor no está colocando papel, distribución. Entonces, el editor recibe de esos 50.000 pesos, para un caso de un libro de impresión bajo demanda, recibe entre un 20 y un 30% del valor.
dependiendo de dónde se venda. Si se vende, por ejemplo, en Amazon, en papel, si se vende en la U, si se vende en Norma, si se vende yo que sé, ¿correcto? El editor se queda entre un 20 y un 30. La librería se queda con el 25. Si tú sumas a un 30 el 25, te da el 55. Con el 45% restante, tiene que producirse el libro, tiene que ser rentable y tiene que dejar algo para el distribuidor de contenidos digitales. Cuando uno tiene la fortuna de ver una planta de producción digital, no entiende que es la impresión bajo demanda. Cuando usted una ROME, por ahí tengo un video, cuando usted una ROME de libros así, recién producidos, y ve que tiene 1, 2, 3, otro 1, 2, es cuando usted entiende el concepto. Impresión bajo demanda no es colocar una máquina y colocar a un señor imprimiendo y haciendo todo el proceso. Entonces cuando uno dice, no, es que eso te vale, yo qué sé, 5 veces más porque es 1. Siendo 1 tiene que costarte lo mismo, ese es el parámetro. El precio de venta al público tiene que ser el mismo que su modelo tradicional. Y en eso hay que ser muy eficientes. No sé si más o menos está al lado de muchos porcentajes y formas en donde todos los actores de la cadena tengan algo que decir y algo que ganar también. Nos queda solo espacio para una sola pregunta más, por favor. Si hay alguna otra pregunta. Muchísimas gracias. Un placer y bueno, luego seguiremos con el resto después del